ya han orado por la palabra, pues quiero que me acompañen y busquen en las Escrituras, segunda de Pedro 1, del versículo 3 al 11. Cuando lo encuentren, ponerse en pie para mayor reverencia y a Dios y leemos la palabra. Amén. Pongámonos de pie y creo que nos tiene Javier ya la lectura y dice: la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pasados, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué bonita palabra, ¿no? Yo le he puesto por tema respondiendo al llamado de Dios. ¿Por qué le puse este tema? Mi pregunta en esta noche es: ¿está respondiendo usted al llamado de Dios? Repita conmigo: respondiendo al llamado de Dios. Repita conmigo: respondiendo al llamado de Dios. Una vez más: respondiendo al llamado de Dios. El llamado de Dios es una situación de ese momento en que Dios interrumpe el rumbo natural de nuestras vidas, de tu vida, de mi vida, por decir que no se trata de lo que yo quiero hacer con tu vida, sino lo que Él quiere hacer con la mía. A veces nosotros tenemos un plan, pero Dios tiene otro plan, y déjeme decirle que es mejor el plan que Dios tiene para nosotros. El llamado de Dios es ese acontecimiento en el que el Señor toma para cambiar la historia de tu vida, para cambiar la historia de tu familia, para cambiar la historia de tu generación. Y decirte eso, para que tú crees que naciste, no es ni comparación para lo que yo te quiero usar. ¿Cuántos lo creen? A veces tenemos tantos sueños y a veces decimos dentro de la iglesia queremos hacer tantas cosas, pero si tú permaneces fiel en Dios, son más grandes las cosas que tiene Dios para ti. La Biblia está llena de casos de personas que fueron llamadas por Dios. ¿Recuerdan la historia de José? Una bonita historia que nos la han contado en muchas prédicas. José fue llamado por Dios y fue escogido para un tiempo específico. ¿Recuerdan la historia de Samuel? La palabra de Dios dice que su madre lo llevó siendo un niño
para que se criara dentro del tabernáculo. Y aunque Samuel duerma cerca del arca del pacto, dice la palabra de Dios que cuando Dios le llamó, él no reconocía la voz de Dios. Porque en ese tiempo él todavía no había agudizado su oído para escuchar la voz de Dios. Y a veces nos pasa. A veces Dios nos está llamando, pero no entendemos. Hacemos oídos sordos. Pero sea obediente. Cuando Dios le hable y le haga un llamado, sea obediente. Sin embargo, Dios le llamó y los únicos que podían servir eran los levitas en ese entonces. No sé, ustedes han escuchado esa historia, ¿no? Los levitas. Pero Samuel no era un levita. Tal vez tú no crees que estás hecho para eso, pero Dios sabe y conoce dentro de nosotros el potencial que tenemos para servirle. Samuel no era un levita, pero Dios lo llamó. Hay otro hombre más en la Biblia y ese es Moisés. Recuerda, en medio de su etapa de su vida siendo un fracasado o siendo un hombre que había perdido todo el estatus que había obtenido. Lo había perdido todo. El haber crecido en Egipto, pero llegó un momento en que Dios lo llamó. A veces creemos que todo está perdido. A veces creemos de que ya no hay solución para ese problema. O a veces creemos que allí se quedó todo. Pero cuando Dios te hace un llamado, por eso dice que Dios de lo más vil nos escoge. Donde tal vez nadie da un euro o un céntimo por ti, Dios sabe el precio que tienes. Y de allí te puede sacar el Señor. Como lo hizo con Moisés. Ya lo había perdido todo, pero Dios lo llamó. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando Dios te llama, lo hace porque tiene un plan. No para que vengas y te sientes y calientes una silla. Si Él te ha llamado es porque Él tiene un plan para tu vida. Tal vez un plan que tú ni te imaginas, ni sabes qué es lo que va a pasar. O a veces vienes, dices que por casualidad, pero para Dios no hay casualidades. Dios sabe para qué te tiene y para cuándo Él lo va a hacer. Te puede poner en lugares que jamás te imaginas. Y a veces dice, pastor, pastora o hermana, mire, es que yo siento algo que arde en mí y siento que Dios ha puesto sus ojos en mí para algo grande. Pero, siempre hay un pero. Siempre hay un pero y ese pero es, pero siento miedo. Pero no sé si es que estoy capacitada para hacer eso. Pero es que no sé si soy capaz de llegar a hacerlo. A veces decimos, no sé ni para qué nací. Y más en los procesos. Y más cuando estamos pasando por esa situación difícil. Decimos, ¿para qué nací? No sé ni para qué nací. Pero déjame decirte que aquí hay jóvenes que tienen dones y talentos y que Dios los puede poner en lugares que no se imaginan. Aquí hay niños que tienen dones y talentos que no se imaginan. Pero a veces decimos, ¿para qué nací? No, que yo ni sé para qué nací, no sirvo para nada. Hoy vine a fundamentar en el nombre de Jesús a decirte, tienes un llamado de parte de Dios en tu vida. Dios está buscando una generación que responda. Una generación que quiera trabajar en su obra.
que quieran su llamado y digan: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero tiene que salir de su boca, tiene que salir de usted y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y cuando tú digas esas palabras es cuando Dios comenzará a trabajar en tu vida. Envíame, Señor, para la cual yo nací. Quiero prepararme, quiero responder a tu llamado. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? ¿Cuántos creen que esta palabra es real? La pregunta es: ¿cómo identificar? ¿Cómo identificar ese llamado? ¿Cómo identificar el llamado de Dios en nuestra vida? Número 1, con una vida recta. Como dice el versículo 5, ¿me lo puede poner, Javier? El versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Todo esto con una vida recta delante de Dios. ¿Y qué es una vida recta? Porque estamos llenos de preguntas. Es lo que has entendido. O que el mayor esfuerzo que tienes que concentrar en tu vida es hacer las cosas de la manera correcta. A veces nos enfocamos por agradar al hombre. A veces nos enfocamos por agradar a los demás. A veces nos enfocamos y nos esforzamos tanto por quedar bien con nuestros amigos, con nuestro novio o novia, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Y así, en otras cosas simplemente que satisfacen nuestro deseo de la carne. Y no ponemos a Dios en primer lugar. Ponemos nuestro mayor tiempo a nuestro trabajo. Nos esforzamos por quedar bien con nuestro jefe. Nos esforzamos por quedar bien con toda aquella persona, porque a veces hasta hacemos las cosas no para Dios, sino para agradar a los demás. Pero déjame decirte en esta noche que todo lo que hagamos tenemos que agradar a Dios, no a los hombres. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros queremos agradar a los hombres, simplemente cuando el hombre no te aplaude o los demás no te aplauden, nos sentimos mal. Pero si nosotros hacemos las cosas para Dios, no importa lo que digan, porque lo estás haciendo para Dios. Mateo 6:33 dice, yo quiero que lea conmigo y lo repita. Mas buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire qué cosa. Pero a veces buscamos primero la añadidura. A veces nos vamos a la bendición primero. Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga esto, queremos que Dios haga lo otro. Pero ¿tú realmente estás haciendo lo que Dios quiere? ¿Estás respondiendo al llamado de Dios? ¿O estás poniendo primero el trabajo? ¿O estás poniendo primero a tus amigos? ¿O estás poniendo primero las cosas del mundo antes que lo de Dios? Porque suele pasar. A veces dejamos de venir a un ayuno por irnos a pasear. Dejamos de venir a la iglesia por ir a hacer otras cosas que no. Primero Dios.
primero la iglesia. O te vas a ir de viaje y no dejaste ni a nadie encargado por el llamado que Dios te ha hecho. A veces todos queremos hacerlo, pero tenemos una prioridad y es respondiendo al llamado de Dios. Cuando nosotros hagamos estas cosas es cuando realmente y verdaderamente Dios va a respaldar todo lo que nosotros queremos. Pero todo cambia cuando tú quieres hacer las cosas bien. Cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando hacemos todas estas cosas podemos vivir tranquilos y en paz. Porque ya has hecho lo que Dios quiere primero. Cuando tú haces estas cosas y haces lo correcto, mire cómo son las cosas. Dios se transforma en el patrocinador de tus sueños. Cuando obedecemos y cuando hacemos las cosas correctas delante de Dios, Dios se transforma en el patrocinador de tus sueños, en el patrocinador de lo que tú quieres, en el patrocinador del coche que quieres, en el patrocinador de la casa que quieres, en el patrocinador de, Señor, quiero que traigas mi familia. Él se encarga. Señor, yo quiero este chalet. Él se encarga. Él es el patrocinador de todo lo que nosotros queremos cuando hacemos las cosas correctas delante de Él. Nos vamos a dar cuenta que no necesitamos tener mucho. Cuando hay obediencia, Dios abre los cielos delante de ti. Dios abre puertas cuando hacemos las cosas correctas. Hay personas que dicen, Señor, es que yo no tengo el apellido. Señor, es que yo no tengo el estatus. Señor, es que yo no tengo el conocimiento. Es que yo no he tenido la oportunidad que otros tienen o han tenido. Buscamos muchas excusas. Y mire qué fácil. Hoy te digo, si tienes obediencia, prepárate. Porque una vida recta, Dios también la bendice. Una vida recta, Dios también la levanta. Vive una vida recta. Y también así Dios te va a bendecir y va a hacer lo que Él quiere en tu vida. Hay otro principio más para responder al llamado de Dios. Diga conmigo, Dios es la fuente. Dios, anhelo mi integridad. ¿Qué dijimos que era primero? El llamado. Respondiendo al llamado de Dios. Rectitud. Una vida recta y una vida en integridad. ¿Cómo puede mi vida servirte, Señor? Viva una vida en integridad. Dios te va a poner en cosas que nunca ni tú mismo te imaginas. Camina en integridad y Dios va a conectar con esa esencia de lo que tú jamás imaginaste que estarías. Solo camina en integridad. Dios te entregará cosas que estaban reservadas para aquellos que la han desperdiciado, como les decía anteriormente. Hay personas que tienen el llamado, que tienen el liderazgo, pero no lo están cuidando, lo están descuidando. Y ojo, que cuando eso sucede, ten cuidado que solo porque tú tengas el talento, porque tú tengas la preparación, que porque tú tienes la capacidad, no quiere decir que Dios no te lo puede quitar. Porque yo puedo tener mucha preparación, pero si no estoy dándolo todo para Dios y estoy dando prioridad a Dios, Dios me lo puede quitar. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Samuel? Los que tenían que ocupar el servicio eran los hijos de Elí, pero como ellos no estaban en integridad con Dios, ¿qué hizo el Señor? Levantó a otra persona
Por eso te decía, ten cuidado. Los hijos de Elí eran desobedientes, eran malcriados. Ellos no estaban de acuerdo con las ofrendas que se le hacían a Dios. Eran muy rebeldes. Entonces ellos eran los elegidos. Pero como ellos eran malcriados, desobedientes y lo tenían todo, los hijos desobedientes no van a tener algo que se merezcan, no se lo merezcan. Si tú haces algo malo, pues se te quita y ya. Vive una vida correcta. Vivir una vida correcta hará de que tarde o temprano tu turno llegue. Tarde o temprano, en el nombre de Jesús recibirás lo que tú estás pidiendo. A veces vemos cómo Dios levanta a otro. A veces vemos cómo Dios levanta a otros. Cómo Dios escoge a otras personas. Pero hoy yo te digo, no te compares con nadie. Supérate a ti mismo. Amén. No digas por qué él tiene y yo no tengo. Esfuérzate. Esfuérzate en ti mismo. Tu mayor meta y tu mayor tarea es hacer lo máximo para agradar a Dios. Por vivir una vida correcta. Y del resto se encarga Dios. Número 2. Es necesario también tener formación. Una vida recta, nuestro carácter y la formación. ¿Qué es la formación? Tener formación es algo que debemos tener siempre. Es el proceso cuando Dios comienza a quitar todo lo malo de nosotros. Cuando Dios comienza a quitar todo aquello que no nos deja recibir la bendición. Y empieza el Señor a desarrollar todo lo bueno en nosotros. La formación de Dios es algo que todos nosotros debemos anhelar y también debemos valorar. Cuando Dios va a hacer algo con alguien, primero lo forma. ¿Por qué razón? Porque en la formación tú desarrollas el carácter. En la formación tú desarrollas el carácter para que resistas lo que Dios va a hacer a través de ti, a través de tu vida. En la formación aprendemos también a tener la experiencia. ¿Y cuándo es esa formación? ¿Cuándo Dios nos forma? ¿Cuándo cogemos experiencia? Cuando Dios nos hace pasar por los problemas, por las dificultades. Desarrollamos nuestro carácter para resistir a lo que Dios va a hacer a través de tu vida y a través de mi vida. Por ejemplo, la experiencia la obtenemos cuando pasamos por un problema. Un problema doloroso, eso que nos decimos, ya no puedo más. Señor, ya hasta aquí llego, no puedo más. Pero ese problema y esa dificultad desarrolla en ti un carácter. Y ese carácter te va a ayudar a ti toda tu vida. Porque en la formación te dicen, ¿por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Por qué estoy pasando, Señor, si no entiendo? Porque muchos pasamos por procesos y nos hacemos esa pregunta. Y decimos, no aguanto, Señor. Ya no quiero más, Señor. Y lloramos. No lo entiendo, ¿por qué tuve que atravesar esto, Señor? ¿A qué nos preguntamos? Sí, es difícil. Sí, es doloroso. Pero cuando Dios nos hace pasar por ese proceso, cuando Dios nos hace pasar por ese valle de lágrimas, es porque viene algo grande para nuestras vidas. Dios nos está preparando nuestro carácter. Dios nos está preparando
a ser fuertes. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, que el que Dios forma es, aunque en medio del dolor te dice, no te preocupes, hijo, no te preocupes, hija, no te preocupes. Todo lo que sembraste con lágrimas hoy, mañana lo vas a recoger. ¿Con qué? Con gozo, con alegría. Lo que estás viviendo como una temporada de dolor, como una temporada de ese dolor que a veces decimos, no aguanto más y siento que me voy a morir. Pero esa temporada, el Señor te dice, yo lo voy a usar como una temporada de formación para ti. Que eso que estás pasando es porque Dios te está formando. Dios te está capacitando. Dios te está preparando para lo que tiene para ti. Porque por medio de ese proceso tú vas a ayudar a otros. Por medio de ese proceso tú vas a levantar a otros. Le voy a contar algo. Yo le voy a contar lo que yo sentí cuando la pastora me dijo, Brenda, vas a empezar a dar tus reflexiones los miércoles. Y yo estaba tan contenta, oiga, nada más cantando ahí donde están ustedes ahora. ¿Sabe qué sentí? Me temblaban las piernas. Toda esa noche no dormí, preocupada. Yo, ¿cómo voy a hacer, Señor, para predicar? Yo no sé nada. Si yo no entiendo nada, Señor, de tu palabra, ¿qué voy a decir? Pero Dios sabe para qué te prepara. Y Dios pone palabra en ti. Cuando la pastora me dijo eso, digo yo creo que yo haré una reflexión de unos 10 minutos, 15 minutos, por mucho. Porque yo soy pastora, yo siempre le decía, no me ponga a predicar, pastora, que lo mío es cantar. A mí póngame a cantar, póngame a danzar, que eso es lo que a mí me gusta. No es que cante como Los Ángeles, ¿no? Pero me gusta cantar. Es lo que a mí me gusta. Yo, me dicen, Brenda, cante, dance, anímeme esta gente. Yo ahorita se lo pongo a danzar a la gente. Yo se los dejo calentitos para que la prédica llegue más todavía. Yo le decía, pastora, no me ponga a predicar, póngame a cantar, que es lo que me gusta. Pero cuando tú tienes un llamado de Dios, tienes que responder. Cuando tú tienes un llamado de Dios, tienes que ser obediente. Y yo fui en ese momento obediente con mis pastores. Y estoy obedeciendo a Dios. A Dios primeramente. Porque cuando hacemos esas cosas, dice que todo lo demás vendrá por añadiduras. Todo lo demás Dios lo va a añadir. Doy gracias a Dios y doy gracias a mis pastores porque han puesto la confianza en mí. Y Dios ha puesto palabra en mí. Y como decía, les digo en esta noche, punto número 1, una vida recta delante de Dios. Número 2, una vida formada. Y por último punto tenemos una vida de amor a Dios y al prójimo. Porque cuando amamos a Dios, ¿sabe qué pasa? Suceden cosas maravillosas. Porque no podemos decir amo al hermano y estamos hablando detrás de él. No, ama a Dios. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, no solo amar a mi padre, no solo amar a mi madre, no solo amar a mis hijos, no solo amar a mis hermanos, no solo amar a mis parientes, sino amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios es amar al borracho. Amar a Dios es amar al drogadicto, es amar a la prostituta, es amar a aquel que está necesitando un plato de comida y usted agarra y le lleva de comer a esa persona, porque a veces pasa eso y no bendecimos ni la mesa donde comemos.
Pero cuando usted esté comiendo, bendiga esa mesa, bendiga esos alimentos, bendiga la vida de los pastores, bendiga el pueblo de Israel, pero también bendiga a aquel que no tiene que llevarse a la boca. Ese es el amor de Dios. Y cuando amamos a Dios, cuando nosotros amamos, aprendemos a cuidar. Cuando nosotros amamos, agradecemos. Cuando nosotros amamos, valoramos. Cuando nosotros amamos, tratamos de hacer las cosas de manera diferente. Diferente en tu trabajo. Que se note que tú eres diferente a los demás. Porque el amor de Dios está en ti. Porque el amor de Dios está en nosotros y tiene que brillar donde estemos, en los colegios, en el trabajo, donde quiera que tú estés. Tenemos que dar ese amor y demostrar la diferencia. Amén. Y mire qué bonito. Cómo es Dios, cómo Dios nos ama. ¿Sabe qué nos ha puesto por nombre? Somos la niña de sus ojos. Nos ama tanto que somos la niña de sus ojos. ¿Cuál es lo más delicado que tenemos nosotros? Son nuestros ojos. Porque nos cae una basurita y nos duele un montón. O nos damos un golpe y el ojo se pone rojo o morado. Es lo más delicado. Y así nos ama el Señor. Dice que somos la niña de sus ojos. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que Dios ve en nosotros lo que nadie ve. Eso es lo más bonito. Porque así nadie dé nada por ti. Dios lo ve todo. Dios ve en ti el potencial y pone en ti sus ojos y nos compara con eso. Yo quiero que se ponga de pie. Póngase de pie y con este estribillo de la canción, yo quiero que usted levante su mano al cielo, alce su mano al cielo y dígale al Señor, pero dígaselo con todo su corazón. Yo quiero que usted lo cante.